Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, si ya lo tenemos. Vamos a leerlo desde el 29 en adelante. Y póngale atención, hermanos, a lo que va a leer en esta tarde. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oiga esas verdades que Juan el Bautista estaba testificando, confesando. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Por favor, le rogamos que seas tú, Señor, hablándonos, enseñándonos. Que seas tú, Señor, ministrándonos con tu palabra. Que mientras, Señor, oigamos su palabra, su Espíritu vaya, Señor, trabajando, ministrando, edificando nuestras vidas con cada uno de mis hermanos. Y desde ya, Señor, te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento. Voy a rogarle un momentito de su atención. Si me da un poquito volumen ya. Ahí, please, hermano. Entonces, oiga estas verdades que Juan el Bautista estaba declarando, estaba confesando. Hoy quiero hablarles acerca de este tema o de este título: crisis de fe. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Crisis de fe. Tal vez ustedes dirán: ¿en dónde está eso? Ahorita vamos a mirarlo. Cuando nosotros leemos estos pasajes, nos damos cuenta lo que Juan el Bautista estaba declarando tocante a Jesús. El testimonio que él estaba dando acerca de la persona de Cristo. Cuando él testificaba acerca del Señor, las palabras que él, hermanos, confesaba, pues son verdades. Y Juan el Bautista, al decirlas, él estaba completamente seguro quién era Jesús. Al testificar del Señor, nos damos cuenta que Juan estaba completamente seguro quién era la persona de Jesús. Al ver, hermanos, la confesión de este hombre, nos damos cuenta que en este instante, cuando él estaba declarando estas verdades,
No había nada de duda en el corazón ni en la mente de Juan el Bautista. Por eso él mismo decía: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar con agua me dijo que sobre quien yo viera descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Padre le había dicho cómo él iba a reconocer al Señor. Por eso él comienza diciendo, hermanos, mira, Juan el Bautista, dice la palabra que al ver a Jesús acercándose a él, ¿qué fue lo primero que él testificó? Al ver a Jesús acercándose a Juan el Bautista, dice que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, póngale atención lo que Juan el Bautista estaba declarando, testificando, confesando. Cuando él ve a la persona de Jesucristo, Juan el Bautista, hermanos, ante las multitudes dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, les pregunto, ¿había alguna duda en esa declaración? No había ninguna duda. ¿Por qué? Porque se le había dicho que sobre quien iba a descender el Espíritu y iba a permanecer sobre él, ese era. Por eso cuando ve a Jesús, Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y toda la gente, yo no sé qué dijo la gente, si aplaudieron o dieron gloria a Dios, ¿verdad? O hicieron lo mismo que hicieron ahorita. Porque eso es una verdad. Jesús es el Cordero de Dios que ha quitado nuestros pecados. A ver, le pregunto, iglesia, ¿quién quitó tus pecados? ¿Quién borró tus pecados? ¿Se da cuenta? Por eso Juan el Bautista presenta al Señor a la gente, a Israel, y le dice: este es el que va a quitar el pecado de ustedes. Este es el Cordero de Dios que ha sido enviado para quitar el pecado de ustedes. Entonces vemos a Juan el Bautista con toda seguridad declarando, testificando que Jesús era o es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, había una seguridad tremenda en este hombre. Y después sigue diciendo: este es aquel de quien yo dije. Quiere decir que Juan ya le venía hablándole a la gente del Señor. Va a venir un varón. Ahí dice versículo 30, lo leemos. Y el 31. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que yo, es antes que mí. Él está hablando, dice: este varón que va a venir después de mí ya existía mucho más antes que yo. Él es antes de mí. Él está hablando de la preexistencia de Cristo. Él es antes que yo.
porque era primero que yo. Pero físicamente hablando, ¿quién era primero? Juan el Bautista había nacido 6 meses primero que Jesús. Entonces, ahora, ¿por qué él dice? Porque él dice, este es primero que yo. Este es antes que yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Por eso Juan el Bautista está diciendo, este ya existía mucho más antes que yo y es primero que yo. Entonces, hermanos, oiga las verdades que Juan, hermano, eso es lo que quiero que capte, pues, porque si no capta eso, pues no va a captar el mensaje. Oiga lo que Juan está declarando sobre la persona de Cristo. Este es el Cordero de Dios. Este es el varón que yo ya les había dicho, yo ya les he hablado de él. Y él es primero que yo y él es antes que yo. Y sigue diciendo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y el Padre le da instrucción. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Ay, Dios, ayuda a los padres, dales fuerza. Pero fuerza de búfalo, como decía una hermana, dame fuerza, dice, pero fuerza de búfalo. ¿Para qué quieres esas fuerzas si ni quieres levantar las manos? A veces nosotros pedimos cosas que hay Dios, hermano. Señor, dame fuerza de búfalo, dice uno. No grita uno. No hay un gloria a Dios. ¿Para qué quieres fuerza de búfalo? Por eso a veces el Señor tal vez nomás nos mira y dice, ay, nomás me estás molestando. ¿Qué vas a hacer con tanta fuerza? Pero volvamos pues al asunto para dejarlos en paz. Hermanos, el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Creo yo, le comparto algo. El bautismo en agua es el del Padre. El bautismo con el Espíritu Santo lo realiza el Señor. Y el bautismo en el cuerpo de Cristo lo realiza el Espíritu Santo. ¿Sí que lo comprendió? El bautismo en agua es del Padre. El bautismo con el Espíritu Santo lo realiza, es del Señor. El que se encarga de eso es el Señor. Y el que nos ha bautizado a nosotros en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Así lo dice la Biblia. De paso se lo recuerdo. Entonces, después de hablar estas verdades, Juan el Bautista termina diciendo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oiga lo que Juan está testificando. Oiga lo que el hermano Juan, hermanos, está declarando. Este es el Cordero de Dios.
Había seguridad en ese hombre, porque el Padre ya había, hermanos, dado instrucciones tocante acerca de cómo él iba a reconocer el que iba a venir. Entonces, por eso él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel varón que yo ya les he dicho que iba a venir detrás de mí. Yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo que sobre quien iba a descender el Espíritu Santo y reposar sobre de él, ese es. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado y al salir de las aguas, ¿qué sucedió? El cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre de él como en forma de paloma, y se escuchó la voz del Padre allá en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos, al ver todo eso, por eso Juan el Bautista dice: estoy completamente seguro que este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías que nosotros estamos esperando. Este es. Mira, qué momento tan extraordinario de presentar, hermanos, al Señor, al Mesías, al Hijo de Dios ante las multitudes. Había una seguridad en la vida de Juan el Bautista de quién era Jesús. Él estaba totalmente seguro que Jesús era el Mesías. Él estaba totalmente seguro que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba seguro. Ahora, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Mire, a esto lo voy a llevar: crisis de fe. Nosotros, los hijos de Dios, pasamos esas cosas. Crisis de fe. Por un momento, hermanos, hay una confianza extraordinaria. Dios está conmigo. Él va delante de mí como poderoso gigante. Yo sé que Él va a abrir caminos. Pero hay momentos que llega una crisis de fe. Vea Mateo capítulo 11. Por eso yo le recalcaba las verdades que Juan el Bautista estaba testificándole a la multitud. La seguridad, la convicción que había en la vida de ese hombre. Él estaba seguro quién es Jesús. Pero vea Mateo 11, versículo 2. Crisis de fe. Una crisis espiritual. Mateo capítulo 11, versículo 2 en adelante al 6. Oiga lo que dice. O si no, leamos desde el 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, ¿en dónde estaba Juan el Bautista? Oiga eso. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Mira qué pregunta. Mira que aquel que había dicho: este es el Hijo de Dios, este es el Mesías.
Pero ahora mire la pregunta que hace Juan, para preguntarle al Señor: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Oiga, aquel hombre que había testificado con una convicción extraordinaria, ahora lo vemos en una cárcel y llama a 2 de sus discípulos y se los envía al Señor para preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo: id y haced saber a Juan. Mira qué bueno es el Señor. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los presos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Crisis de fe. A cualquiera de nosotros nos puede pasar esto. Si le pasó a Juan el Bautista, a cualquiera de nosotros nos puede pasar estas cosas. Crisis de fe. Ahora le pregunto: ¿qué le sucedió a Juan? ¿Qué fue lo que, hermanos, qué fue lo que ocurrió en la vida de él para que él, hermanos, pudiera llegar a dudar de la persona de Jesús? Ese es el punto. Porque ya vimos con ustedes aquel hombre testificando, confesando: este es el Cordero de Dios. Estoy 100% seguro que este es el Mesías, el Hijo de Dios. Se lo presentó a la multitud. Pero ahora vemos a un Juan lleno de duda. Y como él estaba, hermanos, con aquella situación, entonces, hermano, dice, llama a 2 de sus discípulos. Algunos estudiosos dicen pues, ¿verdad? Por eso no hay que creerle todo, ¿verdad?, a los estudiosos o a quien sea. Hay que creerle a la Biblia. Algunos estudiosos enseñan que los que estaban llenos de duda eran sus discípulos. Algunos enseñan eso, pero creo yo que no. El que estaba dudando era Juan. Por eso Jesús mismo le dice: vayan y díganle a Juan. ¿Quién era el que estaba dudando? Juan. Jesús dijo: vayan y díganle a Juan. ¿Por qué? Porque Juan llevaba tiempo en la cárcel. Juan llevaba tiempo, hermanos, encarcelado. Juan llevaba tiempo, hermanos, de estar pasando en medio de una situación difícil. Y creo que al ver, hermanos, lo que él esperaba ver de Jesús, que no estaba sucediendo, entonces, eso causó una crisis de fe en la vida de este hombre. ¿Sí me expliqué? Mire, hermano, cuando las cosas caminan todo bien, cuando las cosas, hermano, salen bien, hermano, tenemos una fe bárbara.
Una seguridad en el Señor, hermano. Una convicción. Yo sé que el Señor está conmigo. Porque todo está bien. La refri está llena. Los niños están sanos. Todo el trabajo maravilloso. Cuando todo está bien, hermano, nuestra fe está pero en las nubes. Pero ¿qué pasa cuando entramos en una situación difícil? Y cuando estamos pasando en medio de esa situación difícil, donde tú sabes que no estás solo, Dios está contigo. Pero más sin embargo, al pasar los días, el tiempo, tus ojos no logran ver lo que tú esperas ver. No logras ver, hermanos, que la respuesta de Dios en medio de esa situación. Es ahí donde el cristiano entra en una crisis de fe. Los que lo han experimentado saben de lo que estoy hablando. Esto yo lo he experimentado. Ahorita le cuento. Crisis de fe. Aquel hombre convencido, aquel hombre, hermanos, que dijo: este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Ahora lo vemos dudando, lleno de dudas. Llama a 2 de sus discípulos, los envía al Señor para preguntarle a Jesús esta pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Oiga, qué pregunta. ¿Dónde quedó aquella convicción? ¿Dónde quedó aquella seguridad que había en este hombre? ¿Qué le pasó? ¿Por qué ahora está dudando del Señor? Manda a sus discípulos: vayan y pregúntenle a Jesús que si es Él el Mesías que estábamos esperando o necesitamos esperar a otro. Entonces, hermanos, oiga, cuando los discípulos de Juan llegaron con Jesús y le dicen: Chises, nos envía Juan el Bautista, y él dice: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías o vamos a necesitar a que esperemos a otro? Cuando Jesús oye esa pregunta, él sabe que Juan estaba pasando por una crisis de fe. Él sabe. Y como el Señor, hermanos, por la pregunta que le hicieron, entonces el Señor llegó a entender que Juan, el que estaba en la cárcel, estaba pasando por una crisis de fe. ¿Por qué? Porque en la cárcel, en la dificultad, hermanos, es ahí donde las dudas comienzan a atacar. Llegan, hermanos, a la vida de uno. Cuando uno pasa por momentos difíciles y no ves la respuesta de Dios, no ves, hermanos, el socorro, la ayuda de Dios, es ahí donde tu fe, hermanos, comienza a tambalearse. Aquella fe gigante que teníamos, hermano. Porque oras día y noche y nada. Clamas por respuesta, nada. Clamas por sanidad, nada. Clamas por provisión, nada. Es ahí donde la fe del Hijo de Dios comienza a tambalearse, porque los pensamientos de duda comienzan a llegar. ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios todavía está conmigo? Porque no veo respuesta. He clamado, no veo el socorro, la ayuda de Dios. Eso es crisis de fe. ¿A algunos les ha pasado? ¿O estás pasando por eso en este mismo momento? Acuérdate cuando todo estaba bien, la fe que tenías era algo bárbaro. Podías poner una montaña, quítate de aquí, muévete al mar.
Pero ahora que estás pasando por ese momento difícil y has clamado por el socorro, por la respuesta de Dios y no has visto nada, y ahorita las dudas en tu corazón o en tu mente dicen: ¿será que Dios todavía está conmigo? ¿Será que el Señor me va a ayudar, me va a sacar de esto? Entonces mire, cuando Jesús oye la pregunta, le dice a sus discípulos: vayan y díganle a Juan, díganle, cuéntenle a Juan las cosas que ustedes oyen y las cosas que ustedes ven. ¿Qué hace el Señor? Cuando Él llega a saber que Juan estaba pasando por una crisis de fe, entonces ¿qué hace Jesús? Le envía una palabra para fortalecerle la fe de aquel hombre. De Juan, que estaba pasando por una crisis con aquella duda que lo agobiaba. Vayan y díganle, vayan y denle esta palabra. Díganle que los ciegos ven. Díganle que los cojos andan. Díganle que los leprosos son limpiados. Díganle a Juan que los sordos oyen. Díganle a Juan que los muertos son resucitados. Díganle a Juan que a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús le envió una palabra para fortalecer la fe de aquel hombre. Por eso le dijeron: díganle que los ciegos ven, que los sordos se están escuchando. Vayan y hablen del poder. Cuéntenle. No, hombres, hermano, creo yo, con esa palabra, Juan el Bautista en la cárcel, al oír, Jesús dijo que los sordos oyen, que los ciegos están viendo, los leprosos el Señor los está limpiando, los muertos el Señor los está resucitando. Juan, al escuchar esa palabra, de seguro todas las dudas que habían en su mente fueron, hermanos, disipadas. Y entonces dijo: ese es. Por eso, mire, hermano, eso es lo que hace Dios cuando estamos pasando por una crisis de fe. Todos nosotros podemos pasar una crisis de fe. Todos nosotros. Al ver que no hay respuesta, al ver que las cosas no salen como uno espera, es ahí donde la fe de uno, hermanos, tambalea. Y uno comienza a decir: ¿será que Dios todavía está conmigo? Les cuento una personalmente, aunque yo ya le he contado, pero no me voy a cansar de contarla. Contaré las maravillas del Señor en medio de grande congregación. Como usted no me ha contado la suya, pues no puedo contarlo. Pero le cuento una mía. El Señor me llama y me dice: así, hermano, apacienta mis ovejas. No, estaba 100% seguro que es Él. Lo escuché, me habló, se me presentó ahí en mi cuarto. Entonces pues estaba yo seguro, hermano, de que Él me ha llamado. Entonces venimos, hermano, nos movimos para Sacramento con aquella fe, hermanos. No, quítate montaña y échate en el mar. Y entonces comenzamos en la casa a hacer cultitos. Ahí cantamos, oramos, predicamos. Y después nos fuimos a rentar un edificio de 300, 400 personas. Nomás éramos como 10 o 12. No, hombre, hermano, nomás no llenábamos ni la línea de enfrente. ¿Se da cuenta? Una fe. Quítense. Quítense porque los llevo. Entonces venía yo, hermano, con Dios.
Pasó un año, pasó 2 años, nada. Pasó 3 años, nada, éramos los mismos. Ay sí, como que a los 3 años, ay sí, ya la fe dice, ¿qué está pasando aquí? No hay nada. 4 años, ay Dios. Entonces fue ahí donde mi fe comenzó a tambalear, hermano. Entonces comencé a dudar, hermanos, y dije, Señor, ¿de verdad me llamaste o de plano? Me emocioné. Pero si tú me preguntas ahora, ¿cómo estuvo eso? Te lo estoy diciendo. Jesús se me presentó en mi cuarto, me dijo, Vicente, apacienta mis ovejas. Lo escuché, se presentó. Estoy seguro. Pero cuando, hermano, nuestros ojos no ven lo que uno espera ver, es ahí donde nuestra fe entra en una crisis. Y es ahí donde usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Entré en esa crisis y dije yo, pues no hay nada, somos los mismos. 4 años, hermano, los mismos, pienso yo. Y entonces comencé a dudar del llamado que Dios me hizo, que el Señor me hizo. Señor, ¿será que tú me llamaste? Y a veces le decía a mi esposa, le decía, ¿será que Dios me llamó? Yo no sé, tú dijiste que te habló. Entonces comencé a dudar, hermano. Eso es una crisis de fe que a cualquiera le puede suceder. Ahora, cuando pases por esa crisis, ¿qué debes de hacer? ¿A quién tienes que acudir? ¿Al hermano? ¿Al pastor? ¿Al anciano? ¿A quién? Tienes que ir a Jesús. Juan fue a Jesús. Él no podía ir por su propia cuenta porque estaba en la cárcel. Pero cuando él estaba pasando por esa crisis, hermanos, él fue a Jesús. Le dijo, ¿eres tú o esperamos a otro? Y entonces Jesús, al saber, hermano, la crisis que pasaba, le dio una palabra para fortalecer la vida de Juan. Díganle a Juan que los ciegos están viendo. Los ciegos ven, los sordos están oyendo, los muertos están resucitando. El Señor, hermano, le dio una palabra para fortalecer su vida. Y eso es lo que el Señor, hermanos, hace con sus hijos cuando pasamos por un momento de crisis en nuestra fe. Y al pasar en esos momentos hay que acudir al Señor, hay que correr al Señor. No vaya con el hombre, vaya con el Señor. Yo fui con el Señor, hermano. Fui, hermanos, me entré en mi cuarto, me arrodillé, me desbaraté, hermanos, lloré amargamente. Le digo, Señor, si esto sigue así, le dije, sí, hermano, si esto sigue así, voy a regresar a Los Ángeles, porque yo no veo nada. Si esto sigue así, yo de plano voy a empacar y me voy a volver. Entonces, hermano, le dije, dame una palabra. Si quieres que yo siga en este asunto, dame una palabra. Dame una palabra. Hermano, no pasaron unos días. Estaba yo en mi mesita con mi Biblia abierta y comencé a leer salmos. Y cabal cayeron mis ojos en un texto de la palabra donde el Señor me habló. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermano, ahí, hermanos,
Con esa palabra, escuché la voz del Señor a través de esa palabra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa palabra, hermanos, se entró en mi corazón, y aquellas dudas que habían llenado mi corazón o mi mente, hermanos, fueron disipadas, hermanos. Mi fe se fortaleció, hermanos, y dije, vamos a seguir adelante. Aunque no veamos nada, Él ha dicho que cumplirá su propósito en mí. Así que manos a la obra. Te va a dar una palabra, te va a dar una palabra, y esa palabra te va a fortalecer. Esa palabra va a fortalecer tu fe, hermano. Ay, Señor, eso es lo que sucede. Creo yo que Juan, cuando escuchó esa palabra, yo creo que con esa palabra que el Señor le envió, con eso tuvo. Aquel hombre se fortaleció. Las dudas se fueron, hermanos. Llegó la convicción de vuelta. Su fe se fortaleció. Aunque al final el hombre pues murió. ¿Ya? Por eso, hermano, cuando pase por una crisis, corra al Señor. Dile, háblame, dame una palabra. Eso es lo que me pasó a mí primero. No, hombre, mi fe se fortaleció, mis amados. No, dije yo, montaña, quítate y échate al mar antes de que te atraviese. Entonces seguimos otra vez. Ya andábamos con los etiopianos y otra vez llega la crisis. Hermano, allá con los etiopianos llegó la crisis. No hay nada, Señor. ¿Esto va a seguir así o cómo está este asunto? Y nosotros clamando, Señor, Señor, danos crecimiento. Señor, da crecimiento a tu obra, clamando y orando, y nada. Y otra vez, otra crisis. Otra vez. Y como aprendí, le dije, Señor, dame otra palabra. Si me das una palabra, voy a seguir. Y ya en esta ocasión el Señor me dio una palabra de diferente forma. Porque siempre me habla a través de la palabra, así. Pero en esta ocasión ya se los he dicho. Mire, hermano, un etiopiano desde África lo invitaron los hermanos de Etiopía, y cabal íbamos a tener servicio, era entre semana. Llegué, prendí las bocinas, preparé todo, el mixer, y llegó este hermano, nomás me quedó mirando y se fue. Y ya le dije a mi esposa, le digo, vente, le digo, ese señor lo noto raro, algo trae. Y ya mi esposa estaba allí, y se fue aquel hombre de Dios. Y fue y trajo al pastor de los etiopianos, porque él ni inglés habla. Él tiene su idioma como yo, pues. Entonces trajo al pastor de los etiopianos. Y entonces el pastor de los etiopianos me dijo, Pastor Vicente, me dijo, vente. El hermano dice que él tiene una palabra para ti de parte de Dios. Ay, hermano, dije yo, aquí ya se armó. Le dije a mi esposa, vente ya. Y entonces nos agarramos de la mano. Y entonces el hombre de Dios dijo, mira, dijo, así dice el Señor. Aunque tu comienzo va a ser pequeño, pero tu final va a ser grande. Oiga eso. Oiga eso. Oh, hermano, eso. Hermano, aquella crisis se me fue. Entonces, hermanos, aquel hombre dice, así te dice el Señor. Tu comienzo va a ser pequeño, no te preocupes, pero tu final, dice, va a ser grande.
No, hombres, hermanos, aquella palabra fortaleció mi fe, hermanos, y otra vez sigamos adelante. Eso es lo que pasa. La fe es fortalecida cuando el Señor te da una palabra. Mi fe se fortaleció. Ya después de ahí, hermano, vino otro. No, hombres, hermano. Crisis de fe. Póngase de pie. ¿Habrá alguien aquí que esté pasando por un momento de crisis? Tal vez estás atravesando alguna situación similar. Tu fe está tambaleando. Las dudas han llegado a tu mente acerca de lo que está sucediendo. Porque has clamado, has orado y no has visto la respuesta de Dios. Y ahora estás dudando. ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios lo va a hacer? Eso es lo que has dicho en tu corazón. ¿Será que va a suceder lo que el Señor me ha dicho? Te dieron una palabra y ha pasado el tiempo y no has visto que esa palabra se haya cumplido. Y como no has visto que se haya cumplido, pues ahora estás dudando. ¿Será que lo que Dios me ha dicho se va a cumplir? ¿Se va a realizar? Por eso hoy el Señor te dice, para que entiendas: los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Juan? Le habló del poder de Dios que estaba operando en aquellos necesitados. Si Dios te habló, lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Por eso Él te está diciendo a través de su palabra: hija, hijo, yo hago que los sordos oigan, yo hago que los ciegos vean, yo hago que los que están enfermos sean sanados. Para que entiendas lo grande que es el poder de Dios. Y si eso es lo que Dios hace con su poder, ten por seguro que lo que Él te ha dicho, que los planes de Él sobre tu vida, los va a realizar. Porque para Él no hay nada imposible. Vamos, cierra tus ojos, levanta tu mano, que siento a Dios en este instante. Siento al Señor. Siento su unción caer, Samayaso. Hoy toda duda va a ser disipada en tu corazón. El Señor te dice: los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, dice el Señor. Para que entiendas que el poder de Él es grande. Y lo que Él ha determinado sobre ti se va a cumplir. No habrá diablo que se oponga. No habrá infierno que estorbe. No hay. Él ha dicho en su palabra: ¿quién podrá estorbar los planes de Jehová? Nadie. Nadie podrá estorbar los planes de Dios contigo. Y Él está aquí en esta tarde para ministrarte. Si quieres correr al altar, lo puedes hacer. Él está aquí, siento su presencia.
y más allá andan acá. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. A Él correrá el justo y levantado será. Porque Él es torre fuerte para nosotros. Porque Él es torre fuerte para nosotros. Las dudas han llegado a tu mente. El enemigo te había bombardeado con pensamientos de duda. ¿Dónde está lo que te habían dicho? El tiempo está pasando. Aleluya. Vamos. El Espíritu de Dios está aquí. Solo ríndete a Él, entrégate a Él. Solo dile: Señor, dame una palabra. Si estás pasando por una crisis de fe, dile: Señor, dame una palabra hoy. Señor, háblame porque ya no puedo más. Señor, haz algo porque ya siento que ya no puedo seguir. Aleluya. Cristo. Vamos, entrégate al Señor en esta tarde. Que su Espíritu Santo te ministre. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, Señor, es vida y es espíritu. Confirma tu palabra sobre la vida de tu pueblo. Señor, confirma tu palabra sobre la vida de tus hijos. Cristo.